¿Cuáles de estos mecanismos que te acabo de explicar eh, puedes tú como identificar dentro de Mave en el ámbito laboral? Yo creo que todos, en mayor o menor medida, siempre existen. O sea, los puedo ir viendo, ¿no? No es como Sí, un sí, sí. examen. No, no, no. Puede ser. Todos, en mayor o menor medida, pues es parte del comportamiento de una persona a nivel general. Entonces, sí se pueden ubicar desde comportamientos en acciones normales, ordinarias o del día a día, hasta en toma de decisiones más grandes, ¿no? Justificaciones morales, por ejemplo, pues es que así se maneja el MAVE, ¿no? Es una justificación de cómo, del comportamiento moral que se ha tenido durante mucho tiempo en MAVE, ¿no? Entonces yo me justifico porque así era, ¿no? Distorsión del lenguaje, pues siempre, ¿no? Comparaciones, pues eso también existe, ¿no? Es mejor que mandemos a los ingenieros todo el sábado y todo el domingo a que se caiga el proyecto, ¿no? Entonces, pues es mejor este, las, bueno, no lastimar, pero sí afectar la vida de la persona a que se caiga el proyecto. Sí, Entonces, ejemplos hay muchísimos y de todos los tipos, ¿no? De mayor o menor medida, hay también niveles, ¿no? Hay veces que pues, es parte de que lo tienes que dejar pasar, ¿no? Porque es parte como de la interacción y el comportamiento y hay veces que ni siquiera te enteras porque es algo que sucede todos los días. sí. Y hay actos más grandes, ¿no? Que ya afectan como tal la ética, la integridad del negocio, o el comportamiento, el clima laboral que sí tienes que entrar. Y, por ejemplo, en base a la naturaleza de esta pues, empresa de Mave, ¿cuáles de estos podrían presentarse por el simple hecho de ser Mave? Por el simple hecho de ser MAVE, o sea, ¿cuál es como la que más se Sí, repite? como las principales. Híjole, es que pues es una pregunta bien complicada porque depende del equipo. Ujú. O sea, hay equipos en los que, por ejemplo, hay desplazamiento de la responsabilidad, ¿no? Que pues la responsabilidad no es mía, es de alguien más y se perdió entre el equipo, ¿no? La difusión de la responsabilidad. Este, También puede haber, pues hay equipos, ¿no? Deshumanizados en los que, como te comentaba, puede llegar a haber situaciones en las cuales es preferible pues, afectar la vida personal de un empleado de manera de balance, ¿no? De que, pues no te puedes ir a descansar porque el proyecto urge, ¿no? Sí, Eso también es deshumanizado. Entonces depende mucho de la situación. No hay uno que te diga, pues este o este. Porque pues al final es parte del comportamiento. sí. Y ustedes están conscientes de estos este, mecanismos. Sí, 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 sí. Es algo que intentamos trabajar con los jefes y con los ingenieros y con los gerentes. eh, y que tenemos que ir midiendo, ¿no? Para eso se sacan encuestas de clima, encuestas de cultura, en las cuales vas midiendo cómo es el liderazgo, cómo es el trabajo en equipo, cómo es el tema de respeto, de responsabilidad, ¿no? Todo eso para ir midiendo si alguno de estos comportamientos es anormal, ¿no? O es atípico dentro de la organización y está perjudicando. Y en base a estas que perjudica a Mavi, ¿qué sería estos efectos negativos? ¿Cómo se verían reflejados? ¿Cómo se verían reflejados? Primero en un mal clima, ¿no? ¿Qué es lo primero que impacta? O sea, que la gente no esté a gusto en lo que está haciendo. Si tú no estás a gusto en lo que estás haciendo, no tienes la productividad adecuada. Entonces, por esa vertiente afecta al negocio por la parte de productividad. También afecta al negocio por la parte de rotación, ausentismo, puntualidad, disciplina. O sea, todos esos son factores que al final repercuten en el empleado, que puede irse, Ujú. puede afectar el clima. O sea, si tú me estás afectando a mí con justificaciones morales, pues yo te afecto a ti con comparaciones vertiginosas, ¿no? Ah, Entonces, pues eso afecta el clima y al final se pierde el talento, se pierde el know-how, ¿no? El conocimiento, se pierde
muchas cosas que generan gastos, a lo mejor no muy visibles, ¿no? Como pudiera ser una baja en las ventas, pero al final todo eso te va a generar eh, costos dentro de la organización por no saber manejar este tipo de situaciones. O casos muy graves, ¿no? Que sí te generan pues costos visibles, ¿no? O sea, algún tema de ética e integridad, de conflicto de interés que pues alguna persona se intentó pasar de viva y utilizando alguno de estos mecanismos para desentenderse moralmente de la situación y de lo que está bien o lo que está mal. ¿Y tú qué consideras que sean como las vías o los caminos que se podrían tomar para pues, abatir este tipo de mecanismos dentro del ámbito laboral? Mira, el primero es, la claridad es poder. O sea, si tú tienes claridad de cuál es tu misión, valores y realmente los vives y cuáles son tus objetivos dentro de la organización, ya estás atacando la mitad, ¿no? Entonces, primero es tener eso, ¿no? La base de quién es la organización, a qué se dedica, cómo trabaja, cuáles son los límites, tenerlos bien claros, ¿no? Obviamente dentro de esa claridad tienes que establecer políticas, tienes que establecer sistemas de consecuencias para poder tú demostrar que ponerle los límites a los empleados o a las personas que no quieran cumplir con esto. Esa es la primera, y la otra es siempre estar reforzando la parte del clima laboral. O sea, cómo está la gente, cómo se siente, por qué se siente así, qué puedes hacer para mejorarlo, ¿no? Y hacer todo un diagnóstico de cómo es tu clima para mejorarlo, porque si tienes muy claro todo, ¿no? Tus políticas, con sistema de consecuencias y todo, pero tu clima es muy malo y excede esas políticas y esa base, se va a perder, o sea, tu sistema de consecuencias no va a poder contra eso, ¿no? Y va a haber casos muy graves y entonces vas a estar trabajando para resolver esos problemas y no para agregar valor al negocio. Entonces ¿Y cómo se hacen esos diagnósticos? O sea, ¿cómo es Híjole, ahí sí. Bueno, te explico de manera muy general No, porque sí, sí, es sí. un tema muy, muy extenso. Diagnóstico lo que busca es a través de recopilar información, encuestas, sondeo, focus groups, entrevistas, muchas técnicas a través de esa recopilación, observación de campo, todo, ver cómo está un clima, ¿no? El clima, ¿a qué te suena el clima? El ambiente laboral. El ambiente, ¿no? Cómo se Sí, ¿cómo siente, se ¿no? siente? A lo mejor cuando dices, ¿sabes qué? Me duelen los huesos, va a llover, ¿no? Eso es el clima, o sea, lo que sientes dentro de un lugar, ¿no? O dentro de un entorno. Y la cultura, que es la suma de todas las ideologías, esos dos juntos generan ciertos comportamientos dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, con esas técnicas tú llegas, haces un sondeo del clima, de la cultura, de cómo se comportan, de cómo es la estructura, y entonces dices, ¿sabes qué está fallando? Esto y esto. Pero ya con información cuantitativa de qué es lo que está sucediendo. Y dices, para atacar estos dos voy a hacer esto, y para atacar esto voy a hacer esto, y para atacar esto voy a hacer esto. Sí, que se pueda medir, ¿no? Exactamente. En la entrevista con José Carlos de Mave, me pude dar cuenta de que cuando una empresa no tiene establecidos valores y políticas éticas dentro de ella, y además no se eligen a las personas y colaboradores correctos, la empresa deja abierto a la creación de un entorno de comportamiento moral malo. Incluso desde los mandos superiores, si no se están cumpliendo las responsabilidades laborales, genera una cadena hacia abajo que puede desencadenar un ambiente laboral tóxico dentro de una empresa. La estructura social en la que se encuentra una persona es lo que genera la definición de los valores. Si la estructura social es débil, entonces la organización desaparece. MAVE, tecnologías y proyectos, como su nombre lo dice, se maneja por proyectos y estos proyectos se subdividen por grupos. Entonces es muy fácil que los colaboradores se desentiendan de sus responsabilidades al hacerlas difusas entre un grupo laboral. También las jerarquías laborales están muy presentes, por lo que el mecanismo de desentendimiento moral de desplazamiento también es uno de los principales. Sin duda la mayoría, si no es que todos los mecanismos de desentendimiento moral están presentes dentro de MAVE
y se viven día a día.